El cuervo. Me encontraba solo inmerso en mi lúgubre habitación. La penumbra había sucedido al ocaso del sol. Mientras tanto, yo suprimía mi dolor intentando escribir, alumbrado únicamente por la luz de una vela. Sin embargo, los vagos recuerdos sobre la pérdida de mi amada Leonora invadían mi mente. Hacía mucho tiempo, el divino creador me la había arrebatado de mis brazos, pero el dolor causado por su muerte aún me atormentaba. En algún momento de mi vida fui un conocido escritor. Mis novelas de terror eran de la fascinación del público. Sin embargo, nunca me conformé con mis escritos. Todos parecían tener un defecto Había llegado al punto de desear más que nada en el mundo el poder escribir una novela perfecta. Sin embargo, con cada texto que escribía mi frustración aumentaba. Tal había sido mi obsesión con escribir una novela perfecta que cuando Leonora cayó enferma no le presté la atención que debía. Era muy tarde ya y su enfermedad estaba muy avanzada como para poder recuperarse. Se encontraba en la fase terminal de un padecimiento que hasta entonces era desconocido por la medicina. Finalmente terminó sucumbiendo a los 27 años de edad. Pronto caí en el vicio de la bebida y la droga. Quería inhibir aquel dolor de alguna forma y encontré en el licor y el opio la solución. Mientras vagabundeaba entre callejón y callejón me encontré con un viejo amigo una noche. Se llamaba Eduardo, pelo lustroso y bien vestido. Casi siempre solía llevar un saco, una corbata y unos zapatos muy finos. Poseía una actitud que con su sola presencia podía demostrar su muy fina elegancia. Era escritor igual a mí y había logrado un rotundo éxito en los últimos años. Al verme en tan penoso estado, todo harapiento y lleno de mugre y bonito, se compadeció de mí. Me ofreció una habitación en su casa y comida. Me prometió que por la mañana iríamos a la tumba de mi esposa, ya que gracias a mis adicciones y a mi depresión ni siquiera había ido a dejarle flores a la tumba donde sus restos descansaban. Es en ese punto cuando mi pesadilla comenzó. Llegada la mañana, partimos a visitar el sepulcro de mi amada en aquel sórdido y sombrío lugar donde sus restos descansaban. Una vez identificada su lápida, Eduardo me dejó a solas para que hablara con ella. Allí, entre la maleza que crecía en torno a su tumba, logré divisar un pequeño pájaro, un cuervo que tenía un ala rota para ser exacto. Al verle moribundo me recordó a mí en el estado tan lamentable en el que me encontraba hace apenas algunas horas. Lo tomé y lo llevé conmigo a casa. Pasaron los días y el animalito tuvo una pronta recuperación. Pensé que se iría con el tiempo. Sin embargo, por muy absurdo que suene, parecía que el animal gustaba de observar. ¿Será que acaso me estaba volviendo loco? Podía jurar por mi difunta esposa que ese animal tenía una extraña forma de mirarme. Con el tiempo retomé mi hábito hacia la escritura. Parecía ser que mi obsesión por escribir una novela perfecta había vuelto nuevamente, pero esta vez no lo hacía con el fin de satisfacer mi propio ego. No sería así esta vez. Había jurado ante la tumba de mi amada Leonora que si volvía a escribir sería en honor a ella. Es por eso que me encontraba en mi habitación en esos momentos, inmerso en un mundo donde nuestra imaginación se plasma en el papel. Concentrado y en silencio me mantuve escribiendo durante todo el transcurso de la noche. Cuando finalmente pude notar que mi vela estaba por apagarse, me percaté de que ya era muy tarde como para seguir escribiendo. Me sentía muy cansado y me disponía a dormir, pero el sonido de un pequeño cuerpo cayendo sobre mi balcón irrumpía en mi disposición de conciliar el sueño. ¿Será el gato de Eduardo?, pensé. Y, en efecto, era el gato de Eduardo. El pobre animal yacía tirado en el suelo. Tenía un corte en vertical desde su pecho hasta su estómago. Creo que está de más decir que el pobre se encontraba muerto. Me acerqué. No tenía ojos. Sus ojos habían sido removidos, sacados literalmente como por un par de garras. El nauseabundo olor de su cadáver, que empezaba a descomponerse, me forzó a devolver mis alimentos. Más que un vómito, fue un intenso calambre en el estómago que me obligó a que me postrara sobre mis rodillas. Solía no comer mucho, así que no había demasiado que vomitar. Doblegado aún por el dolor, pude notar como un extraño bulto revoloteaba atolondradamente por encima del gato de mi amigo. Era el cuervo y este me volvía a mirar con esos extraños ojos que tenía. Ojos
ojos que podía calificar ahora como maligno. A Eduardo le desagradó la muerte de su gato, por supuesto. Lo había tenido por muchos años y el hecho de verlo no solo muerto, sino en el estado en que quedó, lo entristecía aún más. Yo, por mi lado, no le comenté que había encontrado el cuervo junto al gato. En lo personal sospechaba de ese cuervo. Siempre me había inquietado su manera de mirar a las personas, en especial a mí. Aunque era irracional, pensaba que ese cuervo me odiaba, pero aún más absurdo era pensar que el cuervo sabía que sospechaba de él, puesto que desapareció los días siguientes. Llegué a pensar que el maldito trataba de ocultarse como si supiera lo que hice y ahora estaba tratando de evitarme a toda costa, o al menos eso era lo que pensaba. Durante las noches podía sentir como algo me observaba mientras dormía. Para ser más específico, eran un par de ojos negros tan profundos como la noche misma y a su vez lo suficientemente intensos como para producir un cierto temor. Por las siguientes noches me fue muy difícil reconciliar el sueño, ya que su presencia simplemente me incomodaba. Una noche, mientras mis ojos divagaban a través del oscuro firmamento, me empecé a preguntar si en verdad aquel engendro del mal, como lo había apodado, sería tan solo un simple cuervo o si en realidad habría algo siniestro en él. Quizás me estaba volviendo loco, pero ¿y si tenía razón? Entonces podría existir la posibilidad de que el maldito planeara hacer algo conmigo. Si así fuera, entonces, ¿qué sería? ¿Volverme más loco, aún matarme? En definitiva, tenía que dejar de pensar en eso o comenzaría a afectarme en verdad. Pero había algo que aún no lograba sacar de mi cabeza. Era algo que me perturbaba desde que llevé a ese maldito engendro a la casa. Siempre tuve la duda de por qué tenía esa extraña forma de mirar a las personas y en especial a mí. No era propio de un animal mirar de esa manera. La forma de mirar de sus ojos reflejaba nada más y nada menos que el mismo odio encarnado. ¿Será que acaso era algún ente malvado, o tal vez la viva esencia del mal? ¿Qué era en realidad aquel maldito cuervo? Estaba paranoico en definitiva. Entre más lo pensaba, más me perturbaba a mí mismo. Quizás solo me sugestionaba. Sin embargo, mis pensamientos terminaron por verse interrumpidos cuando escuché un fuerte aleteo fuera de mi ventana. Eva se había posicionado sobre el balcón solo para ver. Atemorizado y paranoico, finalmente me vi obligado a dormir. Al despertarme a la mañana siguiente me encontraba completamente empapado en sudor. Una pesadilla me había mantenido intranquilo durante las pocas horas que logré dormir. En mi sueño me encontraba caminando a través de una profunda oscuridad, pero de pronto un par de ojos sin previo aviso se imponían ante mí. Podía reconocer aquel par de ojos, puesto que eran tan oscuros como para resaltar por sobre la oscuridad que me rodeaba. A medida que aquellos ojos comenzaban a avanzar de entre las tinieblas, emergía una horrenda criatura a la que esta tomaba vuelo y comenzaba a perseguirme. Estando a escasos metros de atraparme, logré despertar. Tras aquella terrible pesadilla logré incorporar. Una vez estando de pie, salí de mi habitación y caminé a través del corredor. Mientras atravesaba el pasillo, me fue muy extraño el no ver a Eduardo durmiendo en su recámara, ya que por lo usual no solía despertarse tan temprano. Bajé a la planta inferior y ahí estaba él. Fue un alivio para mí el verlo en su silla mecedor, pero se me hizo raro que haya pasado toda la noche, debido a que cuando pasé por su cuarto sus sábanas estaban intactas. Como estaba de espaldas, me acerqué y lo llamé por su nombre. No contestó. Rodeé la silla solo para que mi expresión cambiara de una extremada curiosidad a un terrible espanto. Eduardo estaba muerto igual que el gato, con la excepción de que no tenía ese corte visceral desde el pecho hasta el estómago. Al menos eso vi de primera vista. Sin embargo, sus ojos no estaban, se los habían sacado y solo quedaban unos huecos precedidos por un fino hilo de sangre que corría a través de sus mejillas. ¿En dónde está?, me dije a mí mismo. Volteé hacia todos lados. Ya no cabía duda de que había sido él. Logré enfocarlo en la ventana. Se acicalaba cínicamente mientras me lanzaba una mirada delatora de su culpabilidad. Me invadió la rabia y lancé el objeto más próximo sin atinar. Espantado por la brusquedad de mi acto, se fue volando. Eduardo, al igual que mí, era alguien solitario, sin parientes cercanos, por lo que se procedió sin mucha demora a su entierro. Se citó a algunos conocidos para que asistieran
asistieran y a unos pocos amigos también. Se había acordado realizar su entierro por la tarde, tal y como lo dictaba una de sus últimas voluntades en su testamento. Poco antes de salir, vi con la mirada perdida cómo el sol se aproximaba a ocultarse. Me sentía distraído, no solo por el hecho de que mi amigo había muerto, sino porque también aquel maldito infeliz comenzaba a enloquecerme. En cierta forma, había logrado inmiscuirse dentro mis pensamientos. Me había obsesionado tanto con él, que ahora más que nunca deseaba saber lo que se ocultaba detrás de sus ojos. Sabía que lo averiguaría en cualquier momento, pero no ahora. Por los momentos, debía partir al entierro de mi amigo, se me había hecho un poco tarde ya y sería muy descortés de mi parte el no darle un último adiós. Llegué al cementerio cuando apenas comenzaban los actos protocolarios del funeral. Me sentí aliviado, al menos no había llegado tan tarde como esperaba. Echando un vistazo a los que estaban presentes, pude observar que no había concurrido la cantidad de personas que yo hubiese esperado. Había aproximadamente alrededor de unas 20 a 25 personas reunidas en aquel funesto lugar, no más que unos cuantos amigos y unos pocos conocidos. Al intentar colarme entre los presentes, estos inmediatamente me devolvieron una mirada despectiva, pero más que despectiva, era acusadora. No lo decían ni lo insinuaban con palabras o acciones, pero lo pensaban. Pensaban que yo había asesinado a Eduardo. De hecho, lo empezaron a murmurar. Leves susurros llegaban a mi oído en forma de los más despectivos y desdeñosos comentarios. Sinvergüenza, descarado, asesino. Y otros comentarios más eran perceptibles en aquel ambiente hostil. Sabía que no habrían de creerme si les contase que en realidad fue el cuervo el hechor del crimen, por lo que me vi en la obligación de mantenerme inmutable y de bajo perfil durante el resto de la ceremonia, aunque no existían las pruebas fehacientes que me vinculasen con el homicidio de Eduardo. Recientemente tendía a dudar sobre mi propia inocencia. Por un lado, tenía la certeza de no haber sido yo quien cometiera el crimen, pero ¿y si no? ¿Y si fui yo quien lo asesinó en verdad? A causa de esa pregunta, me había mantenido absorto durante todo el transcurso del entierro, aún abstraído en el instante en el que el féretro comenzaba a descender. El aleteo de unas pequeñas alas me obligó a alzar la vista. Posado sobre su lápida, se encontraba aquel maligno cuervo. Invadido por la ira, mi impulso al ver al animal fue meramente el de una bestia vil y salvaje que ataca a su presa. Aquella dantesca escena había resultado en una sorpresa para todos los presentes. Mis acciones habían sido mal vistas por ellos y ahora me miraban como un lunático. Sin embargo, ellos no podían comprender que yo solo quería alejarlo. Suficiente daño había hecho ya. Podía escuchar cómo me llamaban lunático en mi acto de cólera, mientras algunos presentes trataban de calmarme. Otros más, con su humanidad sobre la mía, intentaban impedir que matara al pájaro. Finalmente había perdido la cabeza. Me sedaron y fui llevado a la casa de mi extinto amigo bajo la excusa de que su muerte me había afectado de alguna manera. Me dejaron en libertad, evitándome la penosa obligación de ir a parar al manicomio o en la cárcel. Se me aconsejó que realizara algún tipo de actividad con el fin de despejar mi mente. Viendo mi situación, no me quedó más remedio que continuar con mi obra. Los últimos días los había pasado sumergido en mi mundo de fantasía, pero aún no lograba concentrarme lo suficiente como para poder terminar mi libro. Simplemente tenía un bloqueo mental y me vi en la necesidad de buscar en el opio y el alcohol la solución para mis problemas de idea. Todavía aturdido por los efectos del vicio, y como aquel engendro maligno se posaba sobre la ventana de mi balcón, intenté levantarme, pero apenas pude lograrlo torpemente. Ni siquiera me tomé la molestia en querer atacarlo porque hubiera sido simplemente inútil. El opio cumplía con su efecto, inhibir mi furia. Pero, mientras me acercaba hacia la ventana, encontré súbitamente el valor para poder afrontarlo de una buena vez. ¿Qué quieres? ¿Acaso no me has hecho suficiente daño ya? ¿No te fue suficiente con atormentarme todo este tiempo?
matando al gato, a mi amigo, haciendo que todo el mundo piense que soy un asesino, que soy un loco que cayó en la depresión por la muerte de su esposa. Dímelo, maldito. ¿Hace cuánto tiempo estás dañando mi vida? 1 año. 2. Quizás desde que murió Leonora. Respóndeme. Le gritaba mientras lo seguía viendo a los ojos, esos malditos ojos que me habían vuelto loco. El verlos me hacía perder el control y la paciencia, y ni siquiera porque aún estaba drogado fui capaz de controlar mi arrebato de ira. De un golpe rompí el vidrio que resguardaba la ventana del balcón. El animal, que ni se inmutaba, parecía gozar de mi dolor mientras me desangraba por el golpe. Entre gritos y vociferaciones pregunté, ¿qué demonios eres? No eres un simple cuervo normal, ¿cierto? Tus ojos llenos de maldad te delatan, maldito infeliz. ¿Por qué me haces atravesar todo esto, cuervo estúpido? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué placer sientes al verme sufrir? ¿Que acaso quieres verme muerto? ¿Eso quieres? El asustado animal había empezado a aletear y a gruñir fuera de lo común. Para este punto me di cuenta de que ya había perdido el control. Epílogo, diario, la pluma, título. Un nuevo y funesto luto. El luto y la pesadumbre son albergados nuevamente en la ciudad. Este periódico, como un medio de comunicación veraz y objetivo, lamenta informar la tragedia ocurrida ayer martes 13 de noviembre del año en curso. El conocido escritor de terror Edgar Werpen, íntimo amigo del recientemente fallecido escritor Eduardo Lemmy DDG, se quitó la vida mientras se encontraba en su domicilio ubicado en la avenida Constantine. Se sabe que Ben había presentado problemas de adicción durante los 2 últimos años. Sumado a esto, la muerte de su amada esposa Leonora Penuica y de su entrañable amigo Eduardo contribuyeron en gran parte al deterioro de su salud mental y eventualmente lo llevó a cometer su suicidio. Se especula que Ben sufría un extraño y grave caso de paranoia, el cual causó que se extirpase a sí mismo sus propios ojos. Por otro lado, los médicos encargados de examinar su cadáver aseguraron que el haber hecho esto no significa que haya sido la causa posible de su muerte, poniendo en duda la especulación de un suicidio premeditado. Recientemente se ha informado por medio de las autoridades que se procederá a realizar una serie de pruebas antidrogas con el fin de verificar si fue una sobredosis la causante de su fallecimiento. Cabe señalar que, previo a los días de cometer el suicidio, Ben había alarmado enormemente a los vecinos del lugar. Se rumoreaba que los comportamientos extraños de este comenzaron durante los actos fúnebres de su amigo Eduardo. A partir de aquí se le identificó una serie de irregularidades en su comportamiento, como hablar solo durante las noches, e incluso el día 12 antes de su muerte los vecinos reportaron haberle visto quebrar una de las ventanas de su habitación. Tras informar esto a las autoridades, los oficiales correspondientes a la zona lograron irrumpir exitosamente dentro de la habitación donde antes residía su antiguo dueño Eduardo. Al entrar, hallaron a Ben sentado en el escritorio junto a una bolsa de opio y con un pequeño cuervo sobre él. Para ese momento, Ben ya se encontraba muerto. Afadón tenebral. No estoy loco. Ya sé que lo he dicho 1.000.000 de veces. A los doctores, a mis papás, a mis amigos. Pero lo tengo que seguir diciendo hasta que se me acabe la esperanza de que alguien me ayude. En estos momentos me encuentro en una celda de paredes acolchonadas. Todo es del mismo color verde claro. La cama y sus sábanas, la puerta. No hay más muebles. Para ir al baño tengo que llamar a la enfermera. Muy por encima de mi cabeza hay una ventanita por la que entra la luz del sol y algunos ruidos de la calle. Fuera de eso estoy solo, muy solo. Mis papás vienen a verme cada vez menos. Igual mis amigos. Escribo esto con un lápiz que olvidó el doctor García una vez y que pude esconder debajo de la almohada. También me ha tomado varios días hacerme de 6 servilletas para tener papel en el cual relatarte mi historia. En cuanto termine, arrojaré mis escritos por la ventana. Tú, quien quiera que seas, amigo de la calle, las recogerás del suelo, las ordenarás, las llevarás a tu casa, las leerás con cuidado y, si decides creerme, me ayudarás.
Tendrás la gentileza de venir al hospital, hablar con los doctores y decirles que no he inventado nada, que el juego existe y que debo terminarlo o en pocos días van a tener que sacar de aquí mi cuerpo exánime y retorcido. Todo comenzó la tarde en que mi amigo Humberto consiguió el CD de un juego llamado Abaddon primero. ¿Cómo lo consiguió? Todavía es un misterio para mí. Dice que venía entre unos DVDs piratas que compró su hermana, aunque el disco del juego era original. Lo único cierto es que, en cuanto lo jugué por primera vez, mi vida cambió para siempre. Gerardo, tienes que venir a ver esto, dijo la voz de Humberto al teléfono. Que es un juego nuevo. Esta no te lo puedo ni explicar. Estoy haciendo la tarea de geografía. O me dices de qué se trata o no, pues no venga. Ojalá le hubiera hecho caso. Ojalá hubiera preferido terminar mi tarea. Después de varios minutos de intentar concentrarme, acabé por rendirme. Agarré una chamarra y salí para su casa cruzando la calle. ¿De qué se trata? Le pregunté en cuanto me senté frente a la computadora a su lado. No necesitó ni siquiera darme explicaciones. Lo que vi me puso los cabellos de punta. Fin de la primera servilleta. En el monitor de su computadora estaba nuestra calle toda en llamas. La reproducción de las casas, los coches y los jardines era exacta. Cientos de demonios negros volaban por encima de la destrucción. Había varios muertos sobre el pavimento, incluso pude reconocer a algunos vecinos nuestros entre ellos. Pero ¿cómo lo? Intenté preguntar y yo sé qué pasa. Humberto se esforzaba por acabar con los demonios utilizando la barra espaciadora. Movía su rifle a la izquierda y a la derecha. Avanzaba con las flechitas del teclado. Disparaba rayos azules. Los demonios caían, sí, pero muchos otros seguían apareciendo en el cielo. Eran como gárgolas furiosas. Seguía Humberto a través de la realidad virtual hasta que abandonó nuestra calle. Siguió matando demonios frente a la esquina. Entonces se abrieron las nubes y apareció un nuevo diablo, uno rojo y enorme. Este es el mero malo de este nivel, me dijo. Está bien difícil echárselo. Vi a Humberto pelear con él hasta que se le acabaron las vidas y apareció el letrerito. Fin del juego. No sé, nada más. Puse mi nombre y mi fecha de nacimiento. Me cedió el teclado. Llevé el puntero del ratón hasta el botón que decía nueva partida. Entonces, efectivamente, aparecieron 3 casillas. Nombre, apellido paterno, apellido materno. Puse todo en mayúsculas y luego apreté el botón siguiente. Me preguntó entonces mi fecha de nacimiento. La ingresé y se puso a pensar un rato. Luego apareció la barrita de cargando. Por fin salió sobre una hoja que pretendía ser como de pergamino. Una descripción en letra garigolean. Gerardo Medina Palacio, Mexicano, Colonia Narvar. Libra con ascendente en Piscis 4698-131. ¡Wow! Exclamé de pelos. No, y espérate, dale enter. Apareció el típico rollo de la licencia. Que si uno acepta, que no va a copiar el programa y todo eso. Aprieta que si acepta. Me urgió Humberto. Y así lo hice. Al instante dio inicio el juego. Lo increíble es que la figura de acción estaba parada justo enfrente de la puerta de mi casa. De veras que está de pelos. Apareció un diablo volando por encima de mí y le disparó. Luego yo. Lo mejor era sentir que eras verdaderamente tú el que tenía que matarlos a todos. Entonces, en la pantalla apareció nuestra vecinita Lili por la calle en su bicicleta. Un diablo se le echó encima y yo lo maté. Pero luego fue otro y otro hasta que no pude con todo. Pobrecita Lili calcinada a media calle. La verdad no duré mucho. Como en 5 minutos acabaron conmigo. Pero el juego estaba buenísimo. Aparecieron los mejores puntajes del día. Humberto Gómez Fernández 4604-7 en los primeros lugares. Gerardo Medina Palacios 4698-131 hasta el final. ¿Qué son esos números que pone enfrente de nuestro nombre? No sé, los ha de inventar. Yo creo que es como el Google A que te deja ver tu casa desde el espacio. No, sí, yo creo que utilizan ese mapa para hacer una copia de todas las calles del mundo. ¿A poco no está súper de pelos? Las manos me sudaban. Era, por mucho, el mejor juego que había jugado en toda mi vida. Humberto se dio cuenta de lo que me pasaba por la cabeza. El examen de mate, dijo de pronto. ¿Qué? Que ya te hice una copia. Pero te cuesta el examen de mate. ¿Me vas a dejar copiarme? Es un trato. Al salir de su casa, una sola cosa me llamó la atención. En la calle estaba Lili sobre su bicicleta. Me hizo sentir un escalofrío. Estaba en el mismo lugar en el que, dentro del juego, la habían atacado los demonios y convertido en cenizas. Me dio gusto verla viva y jugando. Fin de la segunda servilleta. Inserté de inmediato el disco en mi computadora. Y aunque el juego me preguntó mis datos otra vez, no me salió el rollo de la licencia.
De todos modos, no le di importancia a ese detalle. Estuve como hasta las 12 de la noche jugando. Todavía no podía creer lo bueno que estaba. Me había pasado por todos los lugares de la colonia. Incluso me metí a nuestra escuela y desde ahí disparé contra los diablos. Cuando aparecía el diablo rojo por entre las nubes, lo enfrentaba, sí, pero siempre perdía. Gerardo, no me digas que sigues jugando. Fue el grito de mi mamá que consiguió que por fin apagara la máquina y me fuera a la cama. Al otro día, después de clases, volví a jugar. Y así lo hice todos los días hasta el fin de semana. El problema era que no podía matar al diablo rojo con nada. Ni siquiera encerrándome todo el sábado y el domingo pude hacerlo. Por eso empecé a sospechar que el juego no tenía más que un nivel. Se lo dije a Humberto el siguiente lunes en la escuela. Ya no lo estoy jugando. Ya me aburrió, me dijo. Además, me he estado sintiendo mal del estómago y me marea la computadora. Me sentí decepcionado. No era un juego cualquiera y Humberto era mi único cómplice. Tendría que seguir por mi cuenta. No obstante, sí le pedí ayuda en algo. Préstame el disco original para que, dijo, apretándose el estómago y mirando hacia los lados con angustia. Parecía que algo en el ambiente le causaba temor. Quiero buscar información en internet. Es que no logro vencer al diablo y ya me desespero. Llevo una semana entera jugando y no avanzo. En la tarde fui a su casa por el disco. Mi amigo estaba verdaderamente mal. Tenía fiebre y la mirada extraviada. Deberías ir al doctor, le dije. Ya me llevó mi mamá, pero el doctor dice que se me tiene que pasar pronto porque no tengo nada. Me dio el disco y lo dejé solo. La verdad es que no había mucho en qué fijarse. Decía Abaddon primero hasta arriba, Tenebrae en la parte inferior y una secuencia de letras y números en medio. 4 QRTP. Ninguna empresa responsable ni nada. Comencé a sentir que algo había de malo en todo eso. Primero busqué en internet Abaddon primero. Me salieron muchos resultados de un grupo de rock que así se llamaba Abaddon. Luego información de Abaddon, que es el jefe de los demonios de la séptima jerarquía, mejor conocido como el exterminador, pero el juego nada. Luego puse Tenebrae y solo me enteré de que es algo que usan para hacer juegos de acción en primera persona, o sea, esos juegos en los que ves la pantalla como si fueras tú el que estás adentro. Como última opción, puse las letras y números. Menos, el buscador no arrojó ninguna página. Me fui a dormir, pensando que yo también acabaría por renunciar al tonto juego. Fin de la tercera servilleta. Al día siguiente, la maestra nos dio la mala noticia. Casi todos los chavos lloraron. Yo, en cambio, no podía creerlo. Había estado en su casa el día anterior. Tenía muchas cosas que alguna vez me había prestado y que nunca le regresé de cuando éramos más chicos. Su Max Steel, algunas cartas de Yu-Gi-Oh!, su colección de tazos. Era imposible. Saliendo de la escuela, corrí a su casa, pero nadie me abrió. Mi mamá me dijo después que todos se habían ido al velorio. Me preguntó que si quería ir, pero la verdad me sentía en shock. Preferí negarme y ella comprendió. Para distraerme me puse a jugar el juego que tanto habíamos disfrutado juntos, pero, a la larga, fue peor. Seguía sin poder matar al diablo y me puse más triste. Entonces, se me ocurrió poner en el buscador del internet todo junto. Abaddon primero Tenebrae 4 QRTPP. Me arrojó un solo resultado, una página en Rumanía. Lo supe porque tenía al final RU, que contenía una sola línea blanca sobre fondo negro, una dirección de correo electrónico. No pude más. Luego entré a mi correo y le escribí a esa persona. Lo hice en inglés por miedo a que en español no me entendiera. Fue muy corto mi correo. I want information of Abaddon primero. Quiero información de Abaddon primero. En ese momento me asomé a la ventana. Los papás de Humberto volvían ya a su casa. Los dos estaban vestidos de negro y llorando. Me sentí horriblemente mal. Yo no sabía que un chavo de 13 años se pudiera morir de un simple dolor de panza. Cuando volví a la máquina todavía no había respuesta del correo. Me puse a jugar otros juegos, uno de carreras y coches y el de civilización. A los 3 días volví a jugar el Abaddon. Hasta entonces me di cuenta de un horrible detalle. Fue como a la cuarta vez que comencé el juego. En la ventana del cuarto de Humberto, en la casa de la realidad virtual de la computadora, se veía la cara de un muchacho triste que no me quitaba la vista de encima. Estuve contemplando tan espantosa imagen hasta que uno de los diablos me atacó con su fuego y caí. En cuanto apareció el letrero de fin del juego, cerré el juego. El corazón me latía a 1000 por hora. Entonces, al cerrarse la ventana de Abaddon, apareció detrás el mensajito
cuento de que tenía varios correos pendientes. Quise distraerme con mis nuevos mensajes, pero me fue imposible. Entre dos correos de dos chavos de la escuela estaba uno que venía de una cuenta de Rumania. Le di un clic con la mano temblorosa. Ya no se trataba solo de entender el juego, de cómo vencer al diablo mayor, y eso ahora también debía comprender lo que había visto en la computadora y que me había dejado helado. La información está en el crucifijo. Eso era todo lo que decía el mensaje en español. No comprendí qué significaba. No había crucifijos en el juego, a menos que yo hubiera menospreciado el programa desde el principio y fuera en realidad uno tipo aventura y no solo de acción. Probablemente había que hacer más exploración, había que resolver algún acertijo, había que interactuar más con otros personajes. Tomé la decisión de entrar de nuevo y hacer lo único que me parecía sensato: correr hasta la iglesia de la colonia. Trate de no contraatacar a los demonios, preferí huir de ellos. Sin embargo, al acercarme a la iglesia, era constantemente rechazado por ella, como si un campo de fuerza la rodeara. Esperé a ser consumido por el fuego sin que se me ocurriera nada de nuevo. Apagué la computadora y fui a la ventana de mi cuarto. Desde ahí observé la ventana de la habitación de Humberto pasando la calle. Las cortinas estaban quietas, su cama se veía todavía tendida. Me fui a dormir, pero durante toda esa semana tuve horribles pesadillas, y cuando despertaba de ella no podía evitar correr a la ventana y mirar hacia el otro lado de la calle. Estaba seguro de que me iba a encontrar con los ojos de un muchacho triste con el que en otro tiempo jugaba al fútbol y a las maquinitas. Fin de la cuarta servilleta. A los pocos días mis papás se dieron cuenta de que yo no estaba bien. ¿Qué es eso de rematador?, me preguntó una noche mi mamá después de merendar. ¿Por qué?, le pregunté temeroso. Ni yo sabía qué significaba. Porque ya van varias veces que lo gritas en los sueños, hijo. ¿Viste alguna película que te impresionó? Pues por lo de Humberto, no supe ni qué contestarle. Pero sí me di cuenta de que no podía seguir así. Fui a mi cuarto y rompí el disco original. Luego, hice lo mismo con mi copia. Y cuando estaba a punto de desinstalar el juego de mi computador, comprendí. Inicié entonces el juego. No pude evitar mirar hacia la casa de mi amigo en la pantalla. Su rostro parecía querer decirme algo a la distancia, pero se veía que le resultaba imposible. Al instante los diablos comenzaron su ataque. Hice lo único que sabía, que nunca había hecho antes: abrir la puerta a mis espaldas y entrar a mi casa. Me dio miedo. Todo en el interior de mi casa era idéntico a como era en la vida real. Incluso estaba oscuro. Así que caminé por el pasillo y subí por las escaleras. Pude ver de reojo, a través de la puerta de mi habitación, que alguien jugaba con la computadora. Como te imaginarás, preferí no entrar. Y yo, en la vida real, también preferí no mirar hacia la puerta. Luego, dentro del juego, fui al único crucifijo que hay en la casa, uno que está en el cuarto de mis papás. Ahí, frente a ese, me develó el secreto. Letras azules brillantes flotaban frente a él. El primer número es la distancia de la oscuridad al día del contrato. El segundo número es la distancia del día del contrato a la oscuridad. Al vencer a Abaddon se vuelve a la prórroga inicial. Eso era todo lo que decía. Estuve viendo el mensaje por tanto tiempo, tratando de descifrar el significado, que casi ni vi el arco que se encontraba bajo la cruz. Un arco luminoso y azul con una sola saeta. Supe que con esa flecha podría vencer a Abaddon. Miré el reloj de la computadora. Pasaban de las 12 de la noche. ¿Cómo había transcurrido tanto tiempo? ¿A qué contrato se refería el juego? ¿Qué era eso de la oscuridad? Abandoné la computadora y corrí a la recámara de mis padres. Dormían. Debajo del crucifijo no había nada, ni leyenda alguna flotando sobre este. Comencé a llorar. Hijo, ¿estás bien?, me preguntó mi mamá, de pronto despierta. Sí, mi mamá. Es que tuve un sueño feo otra vez. Fin de la quinta servilleta. Volví a mi cuarto, pero alcancé a escuchar que mis padres conversaban preocupados. En la pantalla, uno de los diablos había entrado a la casa, había acabado conmigo y había aniquilado el arco luminoso. Fin del juego, titilaban las letras rojas sobre el fondo negro del monitor. Al día siguiente no quise ir a la escuela, le dije a mi mamá que me sentía mal. Estuve todo el tiempo entrando al juego y volviendo al lugar del crucifijo. El arco ya no se veía por ningún lado. La cara de Humberto tampoco. Los diablos me atacaban por rutina. Yo me defendía sin ganas. Desesperado, volví a escribir a la cuenta de correo en Rumania. Solo obtuve respuesta hasta que puse en mi petición la firma que me asignaba el juego. Libra con ascendente en Piscis 4698-131. ¿Tan joven eres, Libra?, dijo el destinatario en el primer correo. ¿Cómo lo supo? Tengo casi 14 años, contesté.
El primer número te separa de la primera oscuridad, es decir, los días de distancia que hay hasta tu nacimiento, dijo en un segundo correo. Temblé. No me fue muy difícil suponer a lo que se refería el segundo número. A Humberto le había salido un 7. Se me salieron las lágrimas. ¿A qué se refiere lo del contrato? Pregunta. A las cláusulas de inicio. Cuando jugaste por primera vez que no las leíste, entregabas tu prórroga inicial por la que Abaddon quisiera concederte. Escribí mi prórroga inicial. Contesté. El día señalado de tu muerte. Abaddon escoge otro para darle interés al juego. Cuando vences al Señor de la Destrucción, él te devuelve tu día señalado y se acaba el juego. Tú tienes suerte, Libra. No a muchos les da 131 jornadas para vencerle. Entonces entró un diablo por la ventana. No me atacó con fuego, solo me empezó a atormentar subiéndose en mi espalda, arañándome con sus garras y sus colmillos. Mis gritos hicieron entrar a mi madre al cuarto. Gerardo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Al día siguiente me trajeron a este cuarto de hospital en el que por lo menos los diablos no me atormentan. Solo vuelvan por el cielo sin perderme de vista. A veces, solo a veces, se asoman por la ventana. Se me termina el espacio. Si crees que vale la pena, amigo de la calle, haz lo posible porque me permitan volver al juego y acabar con Abaddon. Sé que en algún otro crucifijo debe estar el arco luminoso para terminar con él. Tengo miedo, estoy cansado de sentirme tan solo. Fin de la sexta servilleta. Grupo de 6 servilletas encontrado en los jardines del Hospital Psiquiátrico Infantil y entregados por el Dr. Jorge García, médico de guardia, a los padres de Gerardo Medina Palacios a los pocos días de su deceso. Bueno, eso ha sido todo por ahora. No olviden darle like si el video les gustó y suscribirse a este canal para más creepypastas, pero antes si quieren pueden ir a visitar el canal de Alex Extreme, él también sube contenido de terror. Hasta un próximo video, adiós.